Hola, mi nombre es Jen Lozano y estoy aquí para recibirlos en la serie de capacitación avanzada del Ministerio Liberado. Estamos encantados de que el Señor les haya traído hasta aquí y de que seamos socios en la misión de ver a los cautivos ser liberados. El propósito de la capacitación avanzada del Ministerio Liberado es ayudar a profundizar su comprensión del Ministerio Liberado para iniciar su conocimiento como líderes, darles bloques de construcción para un equipo liberado saludable y acercarles a Jesús y su misión en todas estas cosas. Esta serie se basa en lo que ya han aprendido en la capacitación básica del Ministerio Liberado, en nuestro programa de estudio, el curso en línea o incluso en su propio equipo liberado. Si aún no han leído el manual del Ministerio Liberado de Neil y Matt Lozano, les recomiendo que lo lean ahora, ya que es un gran complemento para la serie avanzada de Liberado. En esta serie cubrimos 10 lecciones en 3 unidades separadas: los 4 pilares, las 4 habilidades y la unidad final de construcción de equipos. Si son parte de un equipo, les dejamos a ustedes decidir el ritmo para este curso. Las charlas duran entre 40 y 60 minutos, por lo que podrían planear 2 charlas en una noche o varias charlas juntas en una mañana de sábado. Incluso podrían hacer un curso de 10 semanas. Esta serie puede ser usada de varias formas. Pueden seguir el programa solos o en un grupo pequeño, tomar la capacitación en equipo o en nuestro curso en línea. Aunque este curso puede completarse en cualquier momento, encontraremos útil tener experiencia en el Ministerio Liberado antes de que tomen este curso. Finalmente, para mejorar su experiencia de aprendizaje, les recomendamos comprar la guía avanzada de esta capacitación. Este recurso les ayudará a prepararse para cada lección, tomar notas durante los videos y reflexionar sobre lo que han aprendido. Nuestro sitio web es un gran recurso en su proceso de capacitación. Visiten heartofthefather.com. Encontrarán recursos ministeriales gratuitos, un blog útil que responde muchas preguntas comunes de Liberado, nuestro podcast Open Doors para su edificación personal y más información sobre Liberado. Y encontrarán otros equipos en nuestra red Liberado que pueden serles de ayuda mientras construyen su propio equipo. Al final de esta serie, esperamos que hayan crecido más como Jesús, nuestro mayor modelo para el ministerio. Que hayan recibido herramientas que lleven a su equipo ministerial de Liberado al éxito y que hayan crecido en confianza como ministros de Liberado. En mi propia experiencia personal como parte de un equipo de Ministerio Liberado durante casi 20 años, estoy agradecida de seguir aprendiendo y creciendo con ustedes. En Efesios 3, el apóstol Pablo comparte esta oración, que es nuestra oración para ustedes al completar esta capacitación. Oro que sean arraigados y edificados en el amor. Así podrán comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra, ustedes podrán conocer el amor de Cristo, que supera todo conocimiento para ser colmados por la plenitud de Dios. Bienvenidos a la capacitación avanzada del Ministerio Liberado. Esta serie está diseñada para ayudarles a ser más efectivos como ministros del Liberado. Mi nombre es Matt Lozano. Soy el director de capacitación de ministerios Heart of the Father y es un placer compartir con ustedes esta serie de capacitación. Esta serie tiene 3 partes. La primera parte se llama Los 4 pilares del Liberado. Estos son los fundamentos que necesitan para el ministerio. Tratan principalmente de su relación con Dios y un enfoque amoroso para servir a las personas. La segunda parte de nuestra serie es las 4 habilidades del Liberado. Estas habilidades tratan de comprender el corazón humano, reconocer el trabajo del enemigo y guiar a las personas hacia la libertad. La tercera parte trata sobre construir un equipo de Liberado. Les mostraremos cómo hacer crecer un equipo de Liberado, cómo entrevistar a quienes llegan al ministerio y responderemos algunas preguntas prácticas frecuentes que nosotros cubrimos en nuestra capacitación. Comencemos con el primero de los 4 pilares,
Y este es mi absoluto favorito. Se llama Conocer el deleite de Dios. Fue una revelación para mí cuando descubrí que Dios realmente se deleita en nosotros. No solo nos ama, realmente le agradamos. Se complace en nuestras vidas. Conocer su deleite es esencial, no solo para la vida, sino también para cómo abordamos el ministerio. Voy a usar una ilustración del deporte de lucha libre, que 2 de mis hijos y yo hacíamos mientras crecían. Incluso si no conocen este deporte, creo que será útil para ustedes. Verán, hay 4 habilidades básicas que todo luchador debe aprender: postura, inclinación, cambio de nivel y penetración. Estas son las claves para conseguir una caída en lucha libre. Voy a aplicar cada una de estas habilidades básicas a los 4 pilares del liberado. Y la primera habilidad básica es cómo tener una buena postura. En la lucha, una buena postura es importante porque te mantiene en balance cuando tu oponente ataca. Las rodillas flexionadas, manos al frente, preparado y sólido para lo que venga. Conocer el deleite de Dios es la postura que nos prepara para el ministerio, de una forma equilibrada. En lugar de confiar en nuestras habilidades y conocimientos o tratar de obtener nuestra identidad de lo que podemos lograr, debemos ser más conscientes del amor personal de Dios por nosotros. El centro de vida de Jesús y su ministerio fue la conciencia de que era el Hijo amado del Padre, y en él reposaba el favor del Padre. Llamo a esto el ingrediente en la salsa secreta de Jesús. Su abuela tenía una receta secreta, cosas que hacía para que las comidas fueran especiales. El deleite del Padre fue una de las cosas que alimentaron la vida de Jesús. Y Él desea que esto sea central en nuestras vidas también. En Lucas capítulo 10, versículo 17 a 21, Jesús comienza a corregir la postura de sus discípulos. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder de caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense, más bien, de que sus nombres estén escritos en el cielo. Los discípulos habían regresado emocionados porque eran efectivos en su ministerio, y Jesús, en cambio, les señala una fuente más profunda de alegría. Jesús les dice: no solo se alegren de que tienen autoridad, sino más bien alégrense de que su nombre se conoce en el cielo. En otras palabras, alégrense de que el Padre les conoce, que tienen un lugar, que son amados en el reino de Dios. Y luego Jesús mira al cielo y les muestra cómo alegrarse. Él dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así que Jesús vivió desde una conciencia del deleite del Padre y quiere que sus discípulos vivan en ese deleite. Cuando sirven, Dios está haciendo 2 grandes obras. Está haciendo algo poderoso a través de ustedes, pero también está haciendo algo poderoso en ustedes. Y eso es que está revelando su corazón en su ministerio. En Nehemías 8:10 dice: la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Es conocer el deleite de Dios lo que es la mayor fuente de fuerza para el ministerio. ¿Quieren ejercer el ministerio como Jesús? ¿Quieren ver los milagros, amar y hablar como Él lo hizo? ¿Quieren ver cómo todo lo que Dios ha planeado para su vida se realiza? Para ejercer el ministerio como Jesús, deben tener el tipo de relación con el Padre que Jesús tenía. Cuando Jesús fue bautizado, el Padre habló sobre Jesús, su realidad fundamental, la verdad fundamental de su vida. El Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Oyeron eso? El Padre no solo dijo: este es mi Hijo amado, es realmente santo, o este es mi Hijo amado, es realmente poderoso. No dijo: este es mi Hijo amado, es realmente genial. No, dijo: este es mi Hijo, en quien yo me
complazco. En otras palabras, estoy muy complacido con Él. Entonces, ¿qué escuchó Jesús mientras iba al desierto para ser tentado? ¿Cuál era la voz en su mente que le permitió soportar la tentación, la traición, el abandono y, en última instancia, la cruz? Era la voz del Padre, las palabras que volvería a hablar en la montaña mientras se transfiguraba. Este es mi Hijo amado. Lo amo tanto. Si pudiera parafrasear al Padre sería: me agrada mucho. Como hijos adoptivos de Dios y coherederos con Cristo, también podemos reclamar esa bendición y esa identidad, tal como lo hizo el apóstol Juan, cuando dijo: soy el discípulo amado. Yo soy el que a Dios le gusta. Esto es importante para nosotros mientras ejercemos el ministerio, saber quiénes somos. Es importante porque para representar a Dios, como dice San Pablo, somos embajadores de Cristo. Si hemos de representar el corazón de Dios para otros, debemos ser como Jesús. Debemos compartir su relación con el Padre. Lo que las personas recordarán más de su sesión no es lo que hicieron, sino a quién representaron y cómo los amaron. Y recordarán el amor del Padre siendo derramado. Esto requiere que aquellos que representan a Jesús compartan el amor que Él nos dio. Uno de mis intercesores, mientras me veía llevar el ministerio a alguien, dijo: ¡Wow! Realmente podía ver el amor saliendo de tus ojos mientras orabas con ese hombre. Pude notar que realmente lo amabas. Y nunca había visto a ese hombre antes, pero puedo decir que como alguien que es amado por Dios y consciente de ese amor, cuando alguien llega a mi vida y me pide oración, simplemente soy consciente del amor del Padre por ellos también. No puedes evitarlo. Tiene que salir de tu corazón. Una mujer estaba orando con mi padre, y él fue a bendecirla, y oró la bendición sobre ella, y luego le dijo: ¿puedo darte un abrazo? Y al darle un abrazo, ella dijo: fue como si Neil desapareciera, y yo descansara en los brazos de mi Padre. Eso es lo que queremos para quienes vienen en busca de oración. Pero para hacer eso debemos dejar que el Padre nos ame primero. Amén. Porque no pueden dar lo que no han recibido. Así que debemos recibir, y recibir de tal forma que podamos testificar lo que Dios ha hecho y testificar en beneficio de otros. Primera de Juan 1:4. Juan dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado. Les anunciamos la vida eterna. Lo que hemos visto y oído se los anunciamos también a ustedes, para que vivan en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Entonces, como ministros del Evangelio, queremos portar la alegría de Jesucristo. Si no entendemos el deleite de Dios, si no conocemos su deleite por nosotros y en nosotros, malinterpretamos sus acciones, malinterpretamos lo que Dios hace en nuestras vidas. Debemos conocer el deleite de Dios para conocer completamente quién es Dios. He asistido a diferentes funerales de amigos y personas conocidas, y he notado en estos funerales que cuando comienzan a hablar sobre la persona, a menudo hay algo pequeño para compartir, que abre mis ojos para ver quién era esa persona. Dirán algo como: bueno, lo que debes saber sobre Bob es que Bob amaba pescar. Le encantaba, era su pasión en la vida. Y al conocer sobre su pasión, descubro algo que era tan central para quién era, y siento que lo conozco mejor. Del mismo modo, para conocer completamente a Dios, debemos conocer cuál es su gran pasión y lo que le trae gran deleite. Como vemos en las Escrituras, son sus hijos los que le traen gran deleite. Me gustaría hacer algunos puntos al respecto. El número 1, el deleite de Dios en nosotros es su disposición original hacia nosotros. Es como se ha sentido Él desde el principio. Verás, Dios habita en sí mismo en total y completa alegría, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y de esa comunión de alegría, de ese deleite, Él nos creó. Nos creó como compañía, nos creó como personas capaces de emocionar su corazón y compartir su alegría. Y la gente dice, bueno, ¿cómo sabes eso, Matt? Y yo lo sé por esto. Dios es omnisciente, omnipotente y perfecto. Si hubiera habido algún defecto en su creación, si hubiera habido algo malo en lo que hizo, habría seguido creando. En cambio, Dios miró su creación y cuando nos vio a ti y a mí, porque nos vio a ti y a mí a través de Adán y Eva, dijo, esto es muy bueno. Y ese día Dios comenzó a descansar. Descansó y comenzó a entrar en su creación y disfrutarla. Emocionó su corazón. Dios no nos miró y dijo, podría hacerlo un poco mejor. No te miró y dijo, lo intentaré otra vez. Nos miró y dijo, esto es muy bueno. Y descansó. Cuando compré mi primer casa había varias cosas que necesitaban trabajo. Y uno de los proyectos era mi baño. Trabajé muy duro en arreglar mi baño. Cambié el color, la pintura, arreglé la carpintería, todos los defectos en el baño. Quería hacer esa habitación perfecta. Cuando finalmente estuvo completo, mi esposa comenzó a notar que pasaba mucho tiempo en mi baño. Quería estar cerca de mi creación, porque mi creación estaba diciéndome algo a mí sobre quién soy. Mi baño me estaba diciendo que soy una persona que mide bien. Soy una persona que pinta bien. Soy una persona que toma su tiempo y es reflexiva. Mi esposa podía escucharme desde el baño diciendo, otro buen trabajo hecho por mí. Cuando Dios miró su creación, eso sintió en su corazón. Mientras nos veía a ti y a mí, representados en Adán y Eva, dijo, es muy, muy bueno. Mi segundo punto es que el deleite de Dios es la razón por la que envió a Jesús. Es central en el Evangelio. En Hebreos 12 dice que Jesús, en lugar del gozo que se les ofrecía, soportó la cruz, sin tener en cuenta la infamia. Mientras Jesús estaba en la cruz, vio el resultado de lo que haría y pagaría la pena por el pecado y por rescatarnos de su poder. ¿Y qué vio? Vio a los hijos de Dios restaurados al Padre. Nos vio a nosotros. Éramos el premio que vino a rescatar. En Juan 17, Jesús ora al Padre y dice, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que yo los amé como tú me amaste. Cuánto desea Dios que tú sepas que eres amado. Quiere que sepas que Él te ama, tanto como ama a su Hijo, Jesucristo. Así de mucho los ama, y Jesús quiere que sepan que el amor que el Padre tiene por Él puede estar en ustedes. ¿Pueden creerlo? El punto número 3. El deleite de Dios está en el corazón de lo que hacemos en el ministerio liberado. Cuando las personas están saliendo del dominio de la oscuridad y se mueven al reino del Hijo amado, experimentan, algunos por primera vez, el deleite de Dios en ellos, su placer. Y están aprendiendo a profundizar en eso, renunciando a las mentiras que les han retenido. Una mujer con la que oré había sido criada por padrastros y nunca conoció a sus padres naturales, y por lo tanto luchó toda su vida con profundas ansiedades. Y como resultado notaba en su vida un deseo de controlar a sus hijos, para protegerlos de todo. Y realmente no era libre para disfrutarlos y disfrutar de su familia, y tampoco para intimar y estar en una relación cercana con su esposo. Esto se debía a que cuando era niña, a menudo tenía miedo de su padrastro y no era muy cercana a sus padres adoptivos, por lo que ella se estaba conteniendo. Cuando renunció al miedo a los hombres, fue como si toda la ansiedad y el control se hubieran liberado y estuviera libre para disfrutar del amor del Padre. Pero como nos dijo más tarde,
también estaba libre para disfrutar del amor de su esposo. Sentía que podía abrir las puertas al amor de otros. Por eso San Pablo ora por nosotros en Efesios capítulo 3 versículos 16 a 19. Que Él se digne fortificarlos por medio de su Espíritu, conforme a la riqueza de su gloria, para que crezca en ustedes el hombre interior, que Cristo habite en sus corazones por la fe, y sean arraigados y edificados en el amor. Así podrán comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, que supera todo conocimiento, para ser colmados por la plenitud de Dios. Pablo está orando para que el Espíritu Santo les fortalezca, para que estén arraigados y cimentados en su amor. Para ejercer bien el ministerio, también debemos estar arraigados y cimentados en el deleite de Dios y su amor y placer por nosotros, porque esa es la forma en la que Él nos empodera. Les animo a hacer esta oración que Pablo hizo por la gente que llega a ustedes por oración. Háganla para ustedes. Permítanme parafrasear lo que está diciendo. Ruego que sean gratificados a la medida de la gratificación de Dios. Ruego que se deleiten a la medida del deleite de Dios. Ruego que sean satisfechos a la medida de la satisfacción de Dios, para que no nos conformemos con algo menos, sino que realmente deseemos conocer todo el amor de Dios por nosotros. Ahora quiero compartirles 3 obstáculos para conocer el deleite de Dios, y estos son muy comunes. Los escuchamos en nuestras sesiones de ministerio todo el tiempo, y pueden ser para ustedes. Pueden ser para las personas que vienen a verles. El primero lo llamaré sentirse indigno, y este es el resultado de una baja visión de Dios. Muchas personas tienen esta imagen de Dios como alguien que solo los tolera. Es como si nos sostuviera como un bebé apestoso con un pañal sucio, y nos sostuviera allí y se tapara la nariz y estuviera incómodo, como ese papá al que le piden cambiar un pañal por primera vez. Una persona nos dijo: sabía como concepto que Dios me ama, pero realmente no pensaba que le agradaba. Verán, el amor de Dios no es solo un principio teológico. A veces las personas se identifican con el pecado en sus vidas, y se identifican a sí mismas como pecadores vergonzosos que simplemente son tolerados. Son aceptados por lo que Jesús ha hecho, como si Dios fuera obligado a amarnos. Pero lo que debemos entender es que Jesús vino a quitar el pecado de nuestras vidas, y por lo tanto ya no nos identificamos con Él. Puede que aún pequemos y tengamos debilidades en nuestra vida, pero no estamos definidos por nuestro pecado. Si estuvieran caminando por la playa y pisaran un clavo, y ese clavo entrara en su pie, no dirían: «¡Oh, no! ¡Ayúdenme! ¡Soy un clavo!». No, dirían: «Alguien ayúdeme a sacar este clavo de mi pie». Ustedes no son el pecado. Jesús vino a liberarnos del poder de ese pecado. Lo que realmente debemos hacer es ponernos a Cristo y la nueva creación, y eso significa que Dios no solo nos acepta, sino que nos ha adoptado en su familia y nos abraza como un hijo o una hija. Nos ha dado el lugar de Jesús. Al segundo problema lo llamo sin valor. Este se arraiga en una visión muy baja de ti mismo. Muchos luchamos con la falta de valor y eso parte del legado del pecado. Lo que viene con el pecado es a menudo la vergüenza y el miedo al castigo. Así, incluso después de reconciliarnos con Dios, permitimos que ese sentido de falta de valor crezca en nuestras vidas. Ahora calificaré esto. Somos indignos en el sentido que no merecemos el amor de Dios. No hicimos nada para ganarlo. No debería venir como una especie de recompensa por lo que hacemos. Pero sí valemos en el sentido de que Dios ha pagado el precio máximo por nosotros. Cuando están valorando algo, miden su valor por lo que están dispuestas a pagar por ello. Y lo mismo ocurre con ustedes. Dios Padre dio a su único Hijo, que derramó su sangre, dio su vida por ustedes. Ustedes valen todo para Él.
Su valor no está determinado por lo que hacen, no está determinado por lo que merecen, sino por lo que Él pagó. ¿Quiénes somos para discutir con la estimación de Dios? ¿Quiénes somos para discutir con el amor de Dios y su deleite? Si Él dice que son encantadores, entonces deben serlo. El tercer obstáculo lo llamo no responder. Esto viene de una falta de conciencia del deleite, o tal vez aún estamos tratando de ganarlo. La investigación muestra que las parejas muy saludables, esposos y esposas, son muy sensibles el uno al otro. Van a lo largo de su día y la esposa dice algo como, «Oh, vi esto en un catálogo o escuché esto en las noticias. ¿Qué piensas?». Lo llaman una oferta de conexión, y las parejas no saludables no responden a estas ofertas de conexión, mientras que las personas saludables son muy sensibles el uno al otro. Dios ha iniciado un amor así de grande por nosotros. San Pablo se refiere a la iglesia como la novia de Jesucristo. Somos la novia de Cristo, somos la posesión, la persona que Dios más desea para su Hijo. Y en Juan leemos que amamos porque Él nos amó primero. Lo que se necesita es recibir el amor y luego responder a Él, volverse más receptivos. ¿Están escuchando esa oferta de conexión de nuestro Padre Celestial? ¿Están escuchando su deleite? ¿Están escuchando su llamado, su voz, y respondiendo a Él? La palabra latina para deleite es atractivo o seductor. ¿Sabían que Dios es atraído por ustedes, que se siente movido hacia ustedes? Una novia que no es consciente de que le agrada al novio es una novia que no responde. Y por eso se mueve de formas que no son agradables, porque ella no sabe que por sí misma es agradable. Así una novia que no responde dice cosas como, «Bueno, yo prepararé las comidas y tú sacarás la basura. Y yo haré esto y tú harás aquello». Y tendremos esta especie de expectativa mutua el uno del otro. Ella no sabe que lo que él realmente quiere es su presencia, ver su rostro. Pero cuando una novia sabe que agrada, no necesita hacer una lista de cosas por hacer. Simplemente actúa con el conocimiento de quién es. Sé que mi esposo me ama y solo debo ser yo misma. Solo debo estar presente y consciente de sus ofertas de conexión y responder a él. A medida que crecemos como amantes maduros de Dios, también podemos aprender a movernos audazmente, más cerca de las cosas que a Dios le importan. Podemos aprender más al descansar en su pecho, de la misma manera en que el apóstol Juan descansó en el pecho de Jesús. Finalmente, hay un rico fruto que proviene de conocer el deleite de Dios. Cuando examinan la vida del rey David en el Antiguo Testamento, fue descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Su propio nombre significa amado. Era consciente del favor y el deleite de Dios sobre su vida, y eso lo impulsó aún en tiempos muy difíciles. David no tuvo una vida fácil, pero sabía que Dios se deleitaba en él, y de él obtenemos estos asombrosos salmos que hablan de esta relación amorosa entre Dios y una persona. Por otro lado, tenemos al rey Saúl. Fue un hombre que desde el principio cuestionó quién era a los ojos de Dios. Luchó con ser indigno, sin valor y sin respuesta. Cuando el rey Saúl fue llamado a ser rey, dijo, ¿acaso no soy de esta tribu? ¿Acaso no soy de la tribu más pequeña, del clan más pequeño? ¿No es mi familia la más pequeña? Y eso afectó la forma en que se veía a sí mismo. Afectó la forma en que llevó a cabo lo que Dios le pidió hacer. Usar estos dos reyes como contrastes puede ser muy instructivo. Ambos experimentaron victorias y fracasos, correcciones y rechazos, y respondieron de maneras muy diferentes debido a cómo percibían su identidad. El conocer el deleite de Dios nos ayuda a superar el miedo y la vergüenza. En 1 de Juan 4:18 dice, «En el amor no hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto elimina el temor, porque el temor supone un castigo, y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor». Cuando ejercen el ministerio, ¿están consumidos por el miedo a cometer un error? ¿Están preocupados por lo que sucederá? ¿Y ustedes se culpan por todo lo que sucede? ¿Su autoestima está basada en cómo fue su última sesión de ministerio? ¿Están enfocados en ustedes mismos y en su desempeño?
tienen miedo siquiera de intentar. El deleite de Dios es algo que nos permite realmente disfrutar una relación con Él, incluso cuando vamos a sesiones de ministerio donde puede que no tengamos todas las respuestas y puede que no vaya como esperábamos. Incluso cuando estoy cometiendo errores, incluso cuando no va perfectamente o estoy cansado o frustrado, yo sé que el Padre me ama y puedo descansar en su deleite. No tengo que ganar el amor de Dios teniendo un gran desempeño. En el Salmo 18:24, David dice, «El Señor me premió, porque mis manos eran inocentes». Esa es una declaración impactante, ¿verdad? Conociendo la vida de David, sabiendo que fue un gran pecador como nosotros, cometió grandes errores. Y sin embargo, el rey David tenía una actitud de esperanza hacia Dios y esperaba que Dios lo recompensara. Sabía que si Dios había perdonado su pecado, estaba borrado y ya no sería base para su relación. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, «Sin la fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe y es el justo remunerador de los que lo buscan». Cuando se acercan a Dios en oración o van a una sesión de ministerio liberado, ¿esperan que Dios recompense su fe? ¿Tienen confianza en que Él hará grandes cosas a pesar de sus limitaciones? ¿A pesar de sus fracasos en el pasado? Dios quiere que descansen en su deleite y esperen cosas buenas. Un segundo beneficio es que el placer de Dios comienza a superar el miedo o los juicios de otras personas. Cuando ejercemos el ministerio, debemos saber que el placer de Dios es lo más importante. El rey David, cuando llevó el arca de la alianza a Jerusalén, danzó delante del Señor con todas sus fuerzas. Danzó tan fuerte y con tanto gozo y fervor que se despojó de sus ropas. Su esposa lo vio más tarde ese día y le dijo, «Guau, querido, realmente te has distinguido hoy, desnudándote frente a todos los israelitas». Dice que ella lo despreciaba en su corazón. Eso no siempre es divertido, ¿verdad? Ser despreciado por alguien a quien amas, ser rechazado o criticado, o recibir alguna retroalimentación negativa. ¿Y cómo respondió David? Respondió como un amante de Dios de todo corazón. Dice, «Querida, aún no has visto nada. Me haré aún más indigno que esto». Por otro lado, cuando el rey Saúl recibió instrucciones muy específicas de Dios, eligió no seguirlas y en cambio siguió los deseos del pueblo porque tenía miedo de sus juicios. Más tarde enfermó de celos por el rey David porque no estaba seguro de su llamado. Eligió encontrar su identidad en su posición como rey y él se aferró a eso. Verán, cuando están en sintonía con lo que a Dios le agrada, reconocen que Él ama nuestros corazones. Le encantan nuestras expresiones de alabanza y adoración. Le encanta cuando le servimos, incluso si no es perfecto. Empiezan a moverse desde ese lugar y desde esa motivación que no importa lo que otras personas vayan a decir o cómo vayan a juzgarlos. Están motivados por el placer del corazón de Dios. Cuando nos volvemos conscientes del placer de Dios, nos volvemos celosos de nuestra propia relación con Él. Si su cónyuge les dice que no le gusta el sushi, no la llevarán a un restaurante de sushi, incluso si todos los demás les dicen que es el mejor sushi del mundo. Cuando crecen en la conciencia de lo que agrada a Dios, las voces de otras personas se vuelven menos poderosas en sus vidas. Jesús nos dijo que fuéramos como niños pequeños. Los niños no se esfuerzan por obtener ocupaciones o posiciones. Solo quieren que mamá y papá los amen. Solo quieren ser los primeros a los ojos de sus padres. Cuando oren por las personas, ¿tomarán riesgos? ¿Serán audaces y compartirán una bendición del Padre? ¿Darán lo que Dios les ha dado o lo retendrán porque tienen miedo de ser juzgados, de que no sea bueno? ¿Ofrecerán a otros lo que Dios les muestra? El tercer beneficio del deleite de Dios que vemos en la vida del rey David es la valentía. En el Salmo 18:19, David dice, «Me libró porque me ama». David era una persona muy valiente enfrentando la adversidad.
Cuando ve a ese gigante Goliat, corre hacia el gigante, no se aleja. ¿De dónde viene esta valentía? Su valentía provenía de una vida que había vivido, donde había dependido de Dios y había visto a Dios actuar una y otra vez. Dios lo había rescatado del oso y del león, y para él, esta situación no era diferente. Cuando confiamos en el amor de Dios, podemos movernos valientemente en el ministerio. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? No tenemos nada que temer. Al capacitar personas a lo largo de los años y ver cuántos toman la capacitación básica, encuentro a personas que siguen posponiendo el orar por otros. Dicen, bueno, cuando tenga el conocimiento, cuando tenga la sabiduría, cuando sea más hábil, entonces comenzaré a orar por otros. ¿Vas a esperar hasta sentirte suficiente? ¿O vas a ser valiente para entregarte al Señor y estar dispuesto a su servicio para que su poder pueda expresarse en ti? De la misma forma, cuando alguien llega al ministerio y está contando una historia detallada y llena de angustia, y parece abrumadora y no pueden entenderla, estarán tentados a pensar, esto es demasiado. En ese momento, tengan confianza en que el amor de Dios por esa persona es suficiente y que su poder a través del Espíritu Santo permitirá que esa persona sea libre. Podemos confiar en el conocimiento del deleite de Dios en nosotros. El cuarto beneficio es conocer el corazón de Dios en tiempos difíciles. Personas como el rey David anhelaban la presencia de Dios. David escribió en los Salmos que anhelaba la presencia de Dios como un ciervo sediento anhela el agua. También personas como Moisés dijeron, Dios, no me moveré sin tu presencia. No puedo seguir si no vienes conmigo. El apóstol Juan se apoyó en el corazón de Jesús y reconoció su identidad como el discípulo amado. Estos tres son ejemplos tremendos sobre descansar en el corazón de Dios, confiar en su amor, aun cuando las cosas no van bien. Verán, al apoyarnos en su corazón aun en tiempos difíciles, Dios nos dará más. Nos dará más sabiduría, más entendimiento y se revelará a nosotros. Moisés, por ejemplo, fue quien recibió la visión sobre la venida del Mesías. David escribió salmos sobre la venida de Jesús y Juan recibió una revelación específica sobre el reino celestial. Cuando nos apoyamos en el corazón de Dios así, Él comparte más de sus secretos con nosotros. Entonces, cuando es difícil y no tenemos respuestas, podemos perseverar porque conocemos la bondad de Dios. Sabemos que Él tiene más para nosotros. Hemos experimentado su amor en el pasado y podemos confiar en su amor en el futuro. Hacemos esto porque, como dijo Jesús, estamos pidiendo a Dios pan para un amigo. Él dice, mientras oramos, debemos ser como un vecino que va a la puerta de al lado y dice, necesito pan para un visitante, necesito algo para poderle dar. Y Dios no es tacaño. Él quiere darnos pan para un amigo. El rey Saúl, por otro lado, no estaba listo para las dificultades. Cuando Dios lo rechazó como rey, y las cosas comenzaron a cambiar en su vida, y era evidente que el rey David era quien tomaría su lugar, malinterpretó el corazón de Dios. Vio el favor de Dios sobre David y pensó que era un rechazo hacia él, no solo como rey, sino un rechazo como persona. Entonces, en lugar de descubrir qué complacía a Dios y apoyarse en su corazón en las dificultades, eligió en su lugar proteger su estatus y posición. Incluso recurrió a la brujería para tratar de salvarse. Hay dos beneficios más de conocer el deleite de Dios. El quinto es el abandono a Dios. Nos volvemos más abandonados a sus propósitos en nuestras vidas. Cuando su placer está ligado al placer de Dios, comienzas a disfrutar la vida como debe ser. Esto es lo que significa ser una novia que responde. Jesús dijo en Lucas 17, versículo 33, el que pierda su vida la conservará. Al conocer su corazón, conocer lo bueno que es y cuánto nos ama, nos volvemos más libres para darle más de nosotros mismos,
para entregarle algunos de esos ídolos en la vida, algunas de esas cosas a las que nos hemos aferrado o estamos apegados. Hacia el final de su vida, David había estado luchando para traer paz al reino, y lo único que quería lograr para el Señor era construir un templo en su honor. Pero el Señor le dijo al rey David: tú no eres el indicado para completar este proyecto. Le daré este proyecto a tu hijo, y tu hijo lo completará. Entonces, si piensan en eso, toda la vida de David, toda su misión, todo lo que había tratado de lograr, ahora le decían que no iba a suceder. No sucedería en su vida y él no sería el indicado para hacerlo. ¿Pueden imaginar esa tensión? Al igual que con el rey Saúl, la tentación era sentirse rechazado, la tentación era sentirse un fracaso. Pero respondió de manera muy diferente al rey Saúl. En lugar de desesperarse, confió en la bondad de Dios y reunió todos los materiales para el templo y los preparó para su hijo, para que tan pronto como él falleciera, su hijo pudiera construir el templo y la casa del Señor se completaría. Y esto es lo que David dice en el Salmo 23. Todos lo conocemos, pero escuchen estas palabras con atención. Dice: tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Sabía que la bondad de Dios no estaba limitada a las circunstancias de su vida o a lo que podía ver que se estaba logrando. Vio su vida y vio que pertenecía al templo de Dios en su casa. Si comienzan a orar con personas y no ven éxito al principio, o se dan cuenta de una debilidad en su vida que les resulta difícil escuchar, o que es difícil de comprender, o tal vez son conscientes de que las cosas no van bien, ¿se darán por vencidos? ¿Van a confiar solo en sus fortalezas? ¿O van a perseverar porque saben que Dios está complacido con ustedes? Está complacido con ustedes mientras toman pequeños pasos hacia Él. Jesús dijo: estoy tan emocionado, Padre, de que has dado el reino a los niños pequeños. ¿Saben lo que significa eso? Significa que Dios está bien con que las personas cometan errores mientras avanzan. No dio el reino a adultos maduros, ya desarrollados y equipados con todo. Nos dio el reino a nosotros, sus niños pequeños. Él no quiere que crezcan afuera y luego entren al reino. Quiere que crezcan en el reino y conozcan su corazón. Finalmente, a medida que nos movemos en su deleite, también llegamos a compartir su deleite por otras personas. Entonces el sexto beneficio es su deleite por los demás, y llegamos a compartirlo. Una de las mayores alegrías que tengo en el ministerio liberado es poder llevar el ministerio a las personas y conocer el placer de Dios por ellas, saber realmente cuánto las ama. Es una experiencia que a menudo digo que me siento como en tierra santa cuando estoy orando con alguien, porque soy consciente de cuánto ama el Padre a sus hijos. A menudo decimos en la capacitación que nuestro objetivo principal no es liberar a las personas. Nuestro objetivo principal en el ministerio es que otras personas se sientan amadas y aceptadas. Esa es nuestra definición de éxito. Es el trabajo de Dios. Es el ministerio de Jesús liberar a las personas. Es nuestro trabajo amar, y por eso queremos representar el amor del Padre. Cuando mi padre estaba orando con una mujer, llegó al final de sus notas y estaba repasando todas las cosas que había escrito durante su entrevista. Ella miró esas notas y dijo: «Vaya, qué lío», refiriéndose a todas sus cosas. Mi padre la miró y dijo: «Yo no veo ningún lío, yo veo victoria». Cuando conocemos el deleite de Dios por otros, no vemos el lío, vemos la victoria que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Cuál es la fuente principal de nuestra alegría? Es saber que pertenecemos al Padre, no que tenemos un gran poder, no que somos muy exitosos. Sabemos que Dios quiere traernos éxito, pero nuestra fuente principal de alegría es saber que le agradamos a Dios, que nos ama y se deleita en nosotros. Ya sea una buena sesión de ministerio o una sesión difícil, ya sea que vean las cosas claramente o no las vean en absoluto, saben que Dios es fiel en cada circunstancia. Entonces, mientras oramos, debemos estar cerca de su placer. Queremos ver que nuestra fuente de valentía y autoridad
no proviene de nuestras habilidades, sino del amor de Dios. Yo quiero animarles. Esto fue algo que marcó un gran cambio para mí. Comenzar a permitir que Dios disfrute de mi vida. No tengan miedo de los juicios o del fracaso. Cuando comiencen a hablar sobre la vida de una persona y comiencen a pronunciar bendiciones, confíen en Dios y confíen en que su amor por esta persona es suficiente. Por último, denle al Padre lo que más quiere, que son ustedes. Ustedes son la novia que Jesús anhela. Cuando finalmente comprendí esto, que Dios, más que nada, quiere mi corazón, comencé a abrirme al Padre y decir: Señor, deleítate en mí. Deleítate en mí. Algunos solo entramos en nuestras largas listas de oración y preocupaciones, cosas que nos preocupan, y nunca tomamos un momento para ser la novia, para ser el jardín al que Dios puede entrar y disfrutar. Oremos. Padre, te agradecemos por mostrarnos cuánto nos amas, por mostrarnos cuánto te deleitas en nosotros al enviarnos a tu único Hijo Jesús. Gracias, porque Él vino a romper el poder del pecado en nuestras vidas y mostrarnos cómo ser hijos e hijas del Padre. Señor, solo queremos estar abiertos a ti. Queremos recibir tu deleite en nosotros y queremos caminar en él. Señor, no queremos ser una novia que no responda. Queremos responder a tu corazón. Ayúdanos a confiar en ti. Permítenos superar nuestro sentido de falta de valor, vergüenza y miedo. Pedimos tu bendición sobre nosotros y pedimos que conozcamos tu corazón en cada circunstancia. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.